Buenos días, hoy le vamos a hablar un poco sobre presupuesto. Mi grupo está conformado por la compañera Chili Bravo y mi persona Yuleisi Bello. Vamos a hablarle un poco sobre las definiciones, clases, principios, propósitos, ventajas, desventajas, procedimientos, presupuesto maestro, presupuesto operativo, presupuesto financiero, adicional unas preguntas. Por el momento les dejo con mi compañera Chili. Buenos días, mi nombre es Chili Bravo. Yo le voy a hablar un poco sobre lo que son las definiciones. En este caso, ¿verdad? No existe una única definición de presupuesto. Cada autor pretende dar una connotación distinta de lo que es el presupuesto. Entonces, a continuación le voy a presentar los enunciados que plantean algunos autores. Tenemos a Ramírez, que él implica un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado con el fin de lograr los objetivos fijados en una alta gerencia. También tenemos el concepto de CAFRI, que indica que es la determinación y asignación de los recursos requeridos para la consecuencia de los objetivos. Así, sirve como un importante instrumento de dirección. Es quizás la principal herramienta para dirigir eficazmente una empresa mediana o grande. También tenemos el concepto de Kolowski, ¿verdad? Que él dice que un presupuesto es una hoja de trabajo que describe su estilo de vida o tipo de vida. Un presupuesto es para su programa de equilibrio financiero como una dieta para su programa de equilibrio físico. El objetivo primordial de un presupuesto es mejorar la situación en un futuro con un sistema de gasto disciplinado. El concepto según Kohn, ¿verdad? En el año 2005 habla que el presupuesto es un instrumento muy utilizado para el control administrativo. Es una exposición de planes y resultados esperados, expresados en términos numéricos. También tenemos el concepto de Burbano y Ortiz, que habla que es un conjunto coordinado de previsiones que permite conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe de la empresa. También tenemos a Mendoza dice que el presupuesto es un completo plan financiero diseñado para orientar al empresario hacia la consecuencia de sus metas propuestas. Pero, en términos generales, un presupuesto es una herramienta de planificación, coordinación y control de funciones, que esto presenta en términos cuantitativos la productividad, sus recursos, para que te pueda alcanzar alguna meta. También las clases de presupuesto. Ok, buenos días. Aquí, como está reflejado acá en la lámina, las clases de presupuesto es amplia, pero por ahora tenemos estas tres: las de operaciones, las de financieros, y de decisiones especiales. Las de operacionales son las que están encargadas de la venta, la producción, la compra y la programación de mano de obra. Los financieros son las entradas de efectivo, el desembolso de efectivo, gasto administrativo, entre otras. Las decisiones especiales se pueden relacionar con los niveles de inventario, el presupuesto. Por acá seguimos con los principios. Los principios están sustanciales y formales. Los sustanciales están los de programación. Principio de programación sostiene que el presupuesto debe tener el contenido y la forma de la programación. Es en cuanto al contenido, sus aplicaciones, implica que se debe efectuar una adecuada selección de objetivos, así como de recursos. La de equilibrio se refiere esencialmente al aspecto financiero, el aspecto financiero del presupuesto. Y de todo va a depender del equilibrio. El universalidad, por motivos de este postulado, se sustenta la necesidad que todo aquello constituye material del presupuesto. El principio de unidad, con respecto a la política del presupuesto, esta norma se refiere a la necesidad de que el presupuesto de todas las instituciones del sector público sea elaborado, aprobado, ejecutado y evaluado con su gestión política. Principio de exclusividad. Este complementa y precisa el postulado de la universidad, exigiendo que no se incluya en el presupuesto anual asunto que no sea inherente
inherente a esa materia. El principio de especificidad significa básicamente en el material de ingreso. El principio de periodicidad, el presupuesto debe tener un periodo conveniente. A la fecha pautada, el principio de integridad es solo la expresión financiera del plan de identidad, sino que debe constituir un instrumento de sistema de planificación. Seguimos con los principios formales. Los principios básicamente en el material de ingreso. El principio de periodicidad, el presupuesto debe tener un periodo conveniente. A la fecha pautada, el principio de integridad es solo la expresión financiera del plan de identidad, sino que debe constituir un instrumento de sistema de planificación. Seguimos con los principios formales. Los principios formales básicamente están principio de claridad. El principio de claridad, el presupuesto debe tener presente los datos concretos y específicos para aumentar su eficacia como instrumento administrativo. El principio de acuciosidad debe la necesidad de que la cifra estimada en la elaboración del presupuesto se haga con exactitud y con sinceridad. El principio de publicidad, el presupuesto debe contar con una publicidad conveniente de tal modo que el presupuesto sea conocido por quien debe aprobarlo y ejecutarlo. Pasamos con los propósitos. Los propósitos de los presupuestos son muchos. Entre ellos está presentar las expectativas de manera formal, hacer el conocimiento de los demás de los objetivos y las metas que tienen propuestas, coordinar todos los factores de la producción, establecer ciertas expectativas como marco de referencia. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera Chile. Entonces ahora le vamos a hablar de lo que son las ventajas, las desventajas, el procedimiento, lo que es el presupuesto maestro, el operativo y el financiero. Entre las ventajas y desventajas, las ventajas tenemos que cada miembro de la empresa pensará en la consecuencia de metas específicas mediante la ejecución responsable de las diferentes actividades que se le fueron asignadas. Ayuda a la planeación adecuada de los costos de producción. También es un sistema más adecuado para establecer costos promedios y permite su comparación con los costos reales. Mide la eficiencia de la administración en los análisis de la variación y sirve de incentivo para actuar con mayor efectividad. Entre las desventajas tenemos también lo que es sus datos, al ser estimados, estarán sujetos a juicio o es la experiencia de quienes lo determinan. Eso va a variar, los datos dependen de las personas. Es solo una herramienta de la gerencia. Un plan presupuestario se diseña para que sirva de guía a la administración y no para que suplante la gerencia. Es solamente una guía base. Entre las ventajas y desventajas, las ventajas tenemos que cada miembro de la empresa pensará en la consecuencia de metas específicas mediante la ejecución responsable de las diferentes actividades que se le fueron asignadas. Ayuda a la planeación adecuada de los costos de producción. También es un sistema más adecuado para establecer costos promedios y permite su comparación con los costos reales. Mide la eficiencia de la administración en los análisis de la variación y sirve de incentivo para actuar con mayor efectividad. Entre las desventajas tenemos también lo que es sus datos, al ser estimados, estarán sujetos a juicio o es la experiencia de quienes lo determinan. Eso va a variar, los datos dependen de las personas. Es solo una herramienta de la gerencia. Un plan presupuestario se diseña para que sirva de guía a la administración y no para que suplante la gerencia. Es solamente una guía base. Una implementación y funcionamiento necesita tiempo, por tanto sus beneficios se tendrán después del segundo o tercer periodo, cuando ya se haya ganado experiencia el personal participe en su ejecución. Es decir, que cuando tú haces el presupuesto, no inmediatamente eso va a ser implementado correctamente. ¿Okay? Con respecto a lo que es el procedimiento para realizar un presupuesto, sabemos que el presupuesto es una herramienta muy útil que usted va a tener el control de su dinero.
Para eso le vamos a indicar cómo se va a elaborar. Lo primero que debemos hacer es identificar los ingresos. Tenemos los ingresos, es todo lo que entra a la empresa o al emprendimiento. ¿Ok? ¿Cuánto dinero se genera en su empresa cada mes y de dónde proviene? Eso es algo que debemos identificar. Luego, identificar los gastos. Tenemos lo que son gastos fijos, los gastos variables y los gastos únicos. Los gastos fijos son los gastos donde todas las cosas en las que usted gasta dinero predeciblemente de mes a mes. Por ejemplo, lo que son el gasto de luz, si firma un contrato de renta, un alquiler mensual. Tenemos los gastos variables, que son los gastos variables que fluctúan cada mes, es decir, que varían, que cambian, según el desempeño y la actividad de su negocio. Por ejemplo, la electricidad o el gas. Si es un negocio de comida, obviamente mensualmente va a ampliar el negocio y obviamente va a gastar mucho más gas, mucho más luz, todo eso, por eso son gastos variables. Y los gastos únicos, aunque estos gastos ocurren con menos frecuencia, usted puede calcular cuáles serán esos gastos únicos y prever esas compras para que no afecten su empresa con una carga innecesaria. Por ejemplo, si sabe que en un futuro va a tener que comprar maquinaria o vehículo o computadora, es importante identificar los ingresos. Tenemos los ingresos, es todo lo que entra a la empresa o al emprendimiento. ¿Ok? ¿Cuánto dinero se genera en su empresa cada mes y de dónde proviene? Eso es algo que debemos identificar. Luego, identificar los gastos. Tenemos lo que son gastos fijos, los gastos variables y los gastos únicos. Los gastos fijos son los gastos donde todas las cosas en las que usted gasta dinero predeciblemente de mes a mes. Por ejemplo, lo que son el gasto de luz, si firma un contrato de renta, un alquiler mensual. Tenemos los gastos variables, que son los gastos variables que fluctúan cada mes, es decir, que varían, que cambian, según el desempeño y la actividad de su negocio. Por ejemplo, la electricidad o el gas. Si es un negocio de comida, obviamente mensualmente va a ampliar el negocio y obviamente va a gastar mucho más gas, mucho más luz, todo eso, por eso son gastos variables. Y los gastos únicos, aunque estos gastos ocurren con menos frecuencia, usted puede calcular cuáles serán esos gastos únicos y prever esas compras para que no afecten su empresa con una carga innecesaria. Por ejemplo, si sabe que en un futuro va a tener que comprar maquinaria o vehículo o computadora, es importante incluirlo en el presupuesto. Es decir, que ya usted debe saber que más adelante hay que comprar una computadora, hay que comprar un vehículo. Luego de eso, luego que tenemos ya los ingresos, los gastos, vamos a calcular la rentabilidad de la empresa. ¿Cómo se calcula? En el presupuesto de su empresa, compara un total de A, que serían los ingresos, con un total de B, que serían los gastos. Los gastos se sumarían los gastos fijos con los gastos variables y los gastos únicos, y luego eso se resta. ¿Ok? Restamos el A menos el B. El A son los ingresos, el B son los gastos, y así es como vamos a calcular lo que es la rentabilidad del negocio. Una vez ya teniendo el presupuesto, ¿verdad? Una idea de lo que son las ganancias mensuales, usted puede usar una información para tomar las decisiones financieras correctas para su pequeña empresa o mediana empresa. ¿Ok? Ahora hablemos de lo que es el presupuesto maestro. El presupuesto maestro consiste en la agrupación de todas aquellas líneas de actuación que han sido previamente presupuestadas en las distintas actividades de la empresa. El presupuesto operativo nos habla que el área de comercialización, producción y a los gastos de gestión, los cuales suelen abarcar un ejercicio económico durante un año. En algunos casos pueden referenciarse en trimestre, semestre, como sea. Estos elementos que integran este presupuesto serían el presupuesto de venta, el de producción, el de compra, el de gasto. Mayor cantidad. ¿Podremos considerarlo como un costo fijo? Sí. Es considerado un costo fijo porque son aquellos costos que permanecen sin variaciones durante un determinado plazo de tiempo, independientemente del volumen de producción de una empresa. Tanto si la lleva la compañía a cabo una producción pequeña como masiva, los costos fijos serán siempre iguales. ¿Por qué es importante saber separar los elementos fijos y variables de los costos mixtos? Es importante
importante porque un costo mixto es aquel que tiene un componente fijo y otro variable. Es decir, no se puede eliminar definitivamente y al mismo tiempo incrementa o disminuye conforme aumenta o cae, respectivamente, el nivel de producción de la empresa. En otras palabras, es un costo que cambia con el volumen de producción como un costo variable y no se puede eliminar por completo como un costo fijo. Pregunta número 4. Indique la importancia de cada uno de los presupuestos. Ok, como lo dije anteriormente, hay presupuesto de operaciones, financieros y decisiones especiales. La importancia del presupuesto de operaciones es una herramienta muy útil para utilizar en la empresa, para establecer metas y de ventas. Además, puedes tener un control más estricto de sus gastos, pues te permite establecer partidas presupuestarias de forma detallada, ya sea por departamento o actividad. El presupuesto financiero, uniendo los datos del estado de resultado presupuestado, expresa el estado de situación financiera y el estado de flujo de efectivo presupuestado. Te permite tener una forma eficaz de administrar tus recursos para lograr el éxito de tu negocio. El presupuesto de decisión especial son aquellos gastos destinados al servicio público con la finalidad de sufragar obligaciones en el proceso de producción de bienes y de prestaciones de servicios, derivados de las actividades de beneficio público. Por último, ¿en qué consiste el margen de contribución? ¿Cuál es su expresión matemática para su cálculo? El margen de contribución es el resultado de restar los costos variables al precio de venta. Otra forma de entender este concepto es como el sobrante de los ingresos en relación a los costos variables. Si queremos hacer un cálculo del margen de contribución que se deriva de la producción de determinados elementos, hay que aplicar